¿Quieres aprender técnicas para hacer mejores presentaciones y tener gráficos que cuenten una historia? No te pierdas este video. Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos una vez más a su canal de Geo, Gestión de la Excelencia Operacional, mi nombre. Ya lo saben, y el día de hoy vamos a hablar de contar una historia con datos, cómo hacer mejores gráficas en nuestras presentaciones ejecutivas. Normalmente cuando tenemos una tabla con información y la queremos presentar en alguna PowerPoint para una reunión con nuestro jefe, con algunos directivos, utilizamos las gráficas que vienen por default del Excel. Hacemos alguna tabla pivote, juntamos la información, la manipulamos y presentamos estos gráficos que cuentan con bastantes inconvenientes, como será lo que abordemos a lo largo del video del libro Contar una historia con datos de Cole Knaflic del 2015. A lo largo del libro se presentan 6 lecciones para contar una historia con datos, que son estas 6 lecciones las que van a incluir todos estos tips que vamos a presentar en este video, que estoy segurísimo que les va a ser de mucha utilidad. Estas 6 lecciones que van a componer todo este video son: número 1, entiende el contexto. Número 2, elige una gráfica efectiva. 3, elimina el desorden. 4, enfoca la atención donde tú la quieras. 5, piensa como un diseñador. Y 6, cuenta una historia. Iniciamos con el punto 1 de entiende el contexto, la gráfica y la presentación que vas a hacer, en qué contexto está, para poder apoyar con estos tips. Recuerda que cuando la audiencia es presencial, cuando estás frente a frente con ellos, tienes una gran cantidad de control, por lo tanto tu presentación puede tener menos detalles porque tú vas a estar ahí con el control explicándolos. Pero cuando la presentación es virtual o a través de un documento por un email, tu control de la información y de la interpretación de esa información baja, por lo tanto el detalle tiene que subir. Para entender el contexto necesitas responderte 3 preguntas: el quién, el qué y el cómo. Y con esas 3 preguntas formular la gran idea. Aquí te voy a presentar a continuación 2 ejemplos. Uno de un lugar que ofrece cursos de verano. ¿A quién va dirigido? Pues al comité del presupuesto de estos programas que se ofrecen cada verano. El qué, pues debes de demostrar que tu programa de ciencias tuvo un éxito el año pasado y para el siguiente necesitas que te aprueben un cierto presupuesto, por ejemplo. ¿Cómo? Pues vas a ilustrar el éxito a través de gráficas que son el resultado de una encuesta que tuvieron al inicio y al final del curso pasado, donde van a ver el aumento favorable del interés de los participantes en las ciencias. Quiere decir que con esto puedes formular tu idea, que vas a decir que el programa piloto de verano fue un éxito para mejorar las percepciones de los estudiantes de la ciencia, y es por eso que recomiendas que se ofrezca este curso el siguiente verano y pides por favor al auditorio que se apruebe el presupuesto para este programa. Muy claro, así hay que trabajar para entender el contexto. Aquí va otro ejemplo que sería en mercadotecnia, en la colocación de precios. ¿A quién va dirigida la presentación? Quizás la presentación la vas a dirigir al vicepresidente del producto, quien es el que toma la última decisión en poner el precio del producto que se va a lanzar. ¿Qué es lo que quieres transmitir? Pues entender la estrategia de precios de la competencia y cómo ha cambiado sus precios a lo largo del tiempo. ¿Qué vas a mostrar? Pues el precio de lista de estos productos a través del tiempo. Aquí hablan de producto A, B, C, D y E. Con esto en mente vas a tener una gran idea que vas a transmitir en tu presentación ejecutiva. ¿Qué será? Pues basados en el análisis que acaban de presentar de marketing a través del tiempo de estos precios, para ser competitivos, el lanzamiento de un nuevo producto tiene que arrancar con un precio de lista en este rango. Y ahí das tu sugerencia.
ya que entendimos el contexto de lo que será nuestra presentación ejecutiva para contar una historia, tenemos que elegir una gráfica efectiva. ¿Y qué es lo que normalmente hacemos? Todos hemos caído en eso, de tu base de datos, como ya dijimos, abres Excel, insertar gráficos y así como viene, así la presentas. Fatal error. Quizás mucha de la atención que nos deberían de presentar en la junta se va por una mala propuesta en las gráficas que estamos poniendo. Aquí vamos a ver, como las que aparecen aquí atrás en la pantalla, típicos casos de gráficas que no nos sirven. Son las que vienen ahí por default, que son las primeritas con las que arranca Excel y otros programas, pero aquí el más usado sería Excel. Y seguramente has caído en muchas de estas trampas porque están muy disponibles, muy fáciles, y es lo que queremos evitar totalmente. ¿Qué es lo que proponemos o propone el libro? Serán las siguientes gráficas y cómo hay que presentarlas. Como primera opción, quizás ni siquiera haya que presentar una gráfica, simplemente hay que poner un texto, una tabla, un mapa de calor, un gráfico de dispersión, una línea o pendientes. También podemos agregar gráficas de columnas, de barras, estas mismas pero agrupadas, de cascada y de rectángulos. Y te habrás dado cuenta que a partir de ahora vamos a mostrar dos lados en las diapositivas de transición. De un lado vamos a ver solamente cuando mostramos datos, que es como hemos trabajado antes y muchas veces en nuestro día a día. Lo que queremos es ahora contar una historia con datos. Iniciamos con el texto, simple texto. Vamos a ver una gráfica que está puesta con descripción y detalle solamente para presentar dos números. En este caso es el porcentaje de los niños que crecen con la mamá que está tradicionalmente en su casa en 1970 y en el 2012. Obviamente esa tendencia o ese porcentaje va a ser a la baja, pero ¿para qué presentar una gráfica de columnas si es simplemente un dato? Además, en esta gráfica van a notar que el número o el valor del porcentaje está fuera de la columna y eso nos rompe la visibilidad o la referencia para saber simplemente con ver las gráficas que la columna del 2012 es 20%, vamos a ver que la de 1970 es de 41%, se va a romper esa escala y no podemos ver tan claramente que es la mitad de la barra. Entonces ni siquiera como un visual nos sirve la gráfica porque tenemos el numerito afuera de la barra. Siguiente opción es presentar una tabla, pero las tablas las ponemos tal cual vienen en el Excel y como la cuadrícula que viene por ahí no se ve al momento de pasar a alguna PowerPoint o está muy tenue, lo que ponemos son bordes demasiado gruesos y de color negro. Lo que queremos resaltar es la información y no los bordes. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es hacer los bordes mucho más delgados, de un color gris mucho más claro para que no se vean tan oscuros y resalten más, o incluso quitar todos los bordes y dejar solamente los mínimos necesarios. Aquí está esta imagen de apoyo. Hay veces que las tablas presentan porcentajes y son extensas, y en el porcentaje cuando tú lo estás presentando, pues la persona tiene que ubicar dentro de la tabla cuál es el porcentaje mayor y luego cuál le sigue, o cuál es el porcentaje menor y cómo va incrementándose, brincando, y todo eso es un proceso mental. Y ya te dejan de poner atención a lo que tú estás diciendo porque la mente está ocupada identificando los porcentajes. Ese proceso mental lo vamos a quitar utilizando un mapa de calor con una saturación, pero no de muchos colores, como también hemos visto que para poner distintos porcentajes se llena de colores. No, podemos hacer una saturación de azules, y aquí es la primera gráfica donde textualmente el libro habla del color azul. Y habrás notado, y seguirás notando a lo largo del video, que el color azul es predominante en las gráficas que estamos sugiriendo para contar una historia con datos. ¿Qué significa eso? ¿Qué hay detrás de ese azul? ¿Cuál es la razón? Que los colores tienen psicología, la psicología de los colores. El verde es bueno, el rojo lo asociamos con malo, como detente, el amarillo como alerta, pero tiene que estar en un fondo negro. Por lo tanto, el color que vamos a recomendar por default para todas las gráficas será el color azul.
azul oscurito. Y en este caso, para hacer el mapa de calor, vamos a utilizar una saturación del color azul. Otro gráfico que podemos utilizar es el de dispersión, y es normal poner ahí todos los puntos tal cual. Sin embargo, aquí la sugerencia será que cuando haya grupos de interés, lo resaltemos con colores en lugar de ponerlos con algún borde o algún círculo rojo como normalmente lo hacemos. En este caso la gráfica va a ser de costo por milla, quizás de combustible, por las millas que se están recorriendo al mes. Y vamos a notar que cuando se conducen pocas millas y muchas millas, el costo por milla aumenta. Serían áreas de interés para evitarlas, por lo tanto esas dos zonas se van a pintar los puntos del diagrama de dispersión de color naranja, por ejemplo. Las gráficas de línea también las podemos utilizar, pero son para datos que son continuos, como el tiempo. No los debemos utilizar, por ejemplo, en categorías. Y ya que las tenemos, es muy común que utilicemos muchas líneas que están una encima de otra y de muchos colores. La recomendación es dejar una o dos, y si tenemos varias, poner solamente la etiqueta en la misma línea, no afuera. Y si tenemos varias, como decía, simplemente resaltar la que sea de más interés con un tono azul mucho más fuerte, y los demás pueden estar en el fondo de color gris. Y los intervalos tienen que ser consistentes en ambos ejes según las unidades que tengan. Hay veces que para poner la línea promedio y la línea máxima y mínima ponemos 3 líneas, pero podemos hacer mejor solamente la línea promedio y el área entre la máxima y la mínima ponerla como sombra, como en este ejemplo. Los gráficos de pendiente son solamente 2 tiempos, por ejemplo, en donde vamos a ver si a través de esos 2 tiempos una variable subió, se mantuvo o bajó. Ese es un gráfico que normalmente se utiliza. Aquí la recomendación será, como ya hemos dicho, si hubiera muchas líneas, tratar de resaltar solamente de la que vamos a hablar. Para el caso de gráficas de columnas, el primer punto que menciona la autora es un pantallazo de una gráfica que anuncia Fox News, hablando de cuánto sería el incremento cuando se quite o expire la reducción de impuestos en ese país de la administración de Bush, que eso ocurrió entre 2012 y 2013, que obviamente sabemos que en Estados Unidos hay 2 partidos políticos y Fox News se inclina normalmente por uno, por lo tanto buscan hacer dramatismo político poniendo un gran brinco en la columna, pero el detalle de ese gran brinco que se ve es porque no está el eje vertical puesto en 0, sino ya está empezado. Ahorita van a ver la imagen y por eso se ve un gran brinco. Ese detalle de quitar el 0 de referencia incrementa o aparenta ser un incremento de 460%, cuando en realidad cuando ponemos el eje vertical en 0 da un brinco solamente de 13%. Vamos a ver la fotografía de Fox News y cómo sería en Excel con el eje puesto en 0. Tanto en las columnas como en las barras es muy importante cuidar el ancho. En este caso no debe ser ni muy delgado ni muy grueso, tiene que ser un punto medio como se ve aquí en esta diapositiva. Entre más columnas tengamos y las pintemos de distintos colores, más difícil va a ser para interpretar. Vamos a requerir más proceso mental y eso nos va a quitar la atención de la audiencia, que es lo que estamos persiguiendo. Por lo tanto, la recomendación será mantener solamente una variable, y si tuviéramos varias, lo que vamos a utilizar será la gráfica de barras o de columnas, pero en este caso apilada. Y si hubiera que resaltar en esas apiladas alguna variable, por ejemplo, que quede en medio, y queramos resaltar cómo ha ido incrementándose o disminuyendo a través del tiempo, lo que buscamos es ponerla hasta abajo para poder ver esos brincos mucho más notables.
Una gráfica muy útil para contar historias es la gráfica de cascada. Aquí no hay el ejemplo malo, sino simplemente es una invitación a utilizarla. Se utiliza mucho en finanzas, pero también se puede usar en recursos humanos, por ejemplo, con la cantidad de personal como inicia un año. Después los que van contratados, y es una cascada, quiere decir que va hacia arriba, porque es positivo, y vamos a poner las transferencias que han sido a favor de nuestra empresa. Después quitamos las transferencias que han sido negativas para la empresa porque han salido de la misma. Después los despidos o las renuncias, y vamos a tener el personal a final de año con el que quedamos trabajando. La gráfica de barras, que son las líneas horizontales, nos ayuda principalmente porque antes de ver el dato, nosotros estamos leyendo, como leemos de izquierda a derecha, el campo primero. Quiere decir que antes de ver el dato nosotros ya sabemos de qué estamos hablando. Por lo tanto, se favorece su uso para ciertos temas. Aunque son muy similares el de columnas y el de barras tiene esta ventaja, pero también como en el de columnas, la recomendación es que sea de una sola variable, y si tenemos más de una variable, tratar de que sea apilada. Y existe otra gráfica que es la de barras apilada, pero al 100%. En vez de poner el dato numérico, lo cierra y queda totalmente simétrica la gráfica. Esto normalmente en algunas aplicaciones donde son números cerrados, por ejemplo en los resultados de una encuesta. Pero ya me imagino cómo ponemos los resultados de la encuesta, cada variable con distinto color y todos los porcentajes en chiquito en cada segmento, y se vuelve algo muy difícil de ver. Eso hay que evitarlo, y estamos viendo estas buenas prácticas. Hay que poner solamente la información, jugar con el color azul, con la saturación del mismo, y poner solamente los elementos meramente necesarios. Aquí está esta gráfica para que vean la diferencia. Y la última gráfica que se recomienda para contar una historia con datos es la de rectángulos. Que hay ciertas aplicaciones donde los números quedan totalmente cerraditos y acordes para presentar este visual de manera muy efectiva, como en este caso. Hay algunas advertencias. La primer gráfica que nunca debemos de utilizar es la de pie, como la que está allí puesta. En esta gráfica que está aquí puesta, y ahorita las voy a poner enfrente, ¿cuál de los proveedores creen que tiene mayor porcentaje? Yo, observando la gráfica, diría que es el proveedor B. A ver qué opinan ustedes. ¿También vieron que el mayor porcentaje es del proveedor B? Pues resulta que el de mayor porcentaje es el proveedor A, con 34%, el proveedor B tiene 31%. ¿Por qué nos equivocamos? Porque primero no tenemos el porcentaje ahí escrito, y segundo porque la gráfica de pie está en tercera dimensión y eso crea una ilusión en contra de la interpretación. Por eso no se recomienda utilizar gráficas de pie. ¿Qué se sugiere? Pues alguna de las otras gráficas que ya hemos visto, por ejemplo, la de barras. Aquí está otro ejemplo donde vamos a observar gráficos de pie de los resultados de una encuesta de la que hablamos en Entender el Contexto, la encuesta de estos cursos que son en verano, que se quiere proponer que se siga aprobando un presupuesto para el de ciencias. Vamos a ver los resultados de la encuesta, el antes y el después, con un gráfico de pie respectivamente. No hay ninguna intención y lectura que podamos hacer tan sencilla con ese gráfico de pie dos veces y con muchos colores. Se dificulta mucho entender cuál es el mensaje. La propuesta será una gráfica de columnas, donde vamos a resaltar la atención en las columnas donde vemos el mayor impacto, que es como terminan los niños antes y después del programa, y la recomendación que hacemos de que se apruebe el presupuesto. Otro gráfico que no hay que incluir nunca en las presentaciones ejecutivas es la de anillos, porque tenemos, además del pie, otra variable más que es los arcos. Y eso nos quita un área central y nos hace interpretar mucho más difícil, con un proceso mental, cuál de las áreas sería mayor que las demás. Por lo tanto, tampoco está recomendada.
y tampoco está recomendada ninguna gráfica en tercera dimensión. Repito, no hay que utilizar gráficas en tercera dimensión en ninguna presentación que hagas ejecutiva o personal en tu vida. Vuelvas a utilizar una gráfica en tercera dimensión, por favor. Y es tan común. Ya imagino el reporte de alguien de calidad, alguien de mantenimiento y de producción, que es el área que nos interesa a nosotros en Geo, de algún reporte mensual de quejas, por ejemplo, de calidad, tengo muy presente, y para proyectarlo, una gráfica de columnas en tercera dimensión. Es lo peor. Ya eso es cosa del pasado, ya no hay que utilizarlo. Vamos a ver aquí un ejemplo y quisiera que ustedes vieran el número de problemas o defectos, pudiera ser de calidad, en los meses de enero y febrero. Observando la gráfica en tercera dimensión, yo diría que cada mes, enero y febrero, tienen 0.8 defectos. ¿Ustedes qué opinan? También les da una percepción de 0.8, 0.7, pues es un 1. Pero como está en tercera dimensión, también se batalla para interpretarlo por esa ilusión que nos hace la gráfica. Por lo tanto, ya no hay que volver a hacer gráficas en tercera dimensión. Tampoco hay que hacer gráficas que tengan un eje Y secundario. Por ejemplo, cuando ponemos barras de las ganancias por mes y queremos poner una línea para poner la meta o el objetivo o en porcentaje, ese eje secundario de las Y's ya no hay que utilizarlo. ¿Cómo lo podemos reemplazar? Número 1, poner las dos gráficas o ilustraciones, pero no poner el eje secundario, simplemente etiquetar cada una de las barras y de los puntos con etiquetas. Y número 2, simplemente ponerlas separados con eje vertical a la izquierda, pero la gráfica de líneas para arriba y la de columnas abajo. La lección número 3 para contar historias con datos es eliminar el desorden. Hay que pensar que nuestro trabajo inicia con una hoja en blanco o una diapositiva en blanco. Cada elemento que tú pongas va a requerir un procesamiento mental del auditorio, de la persona que va a recibir la información. Por lo tanto, hay que evitar poner cualquier desorden, cualquier cosa que vaya a requerir procesamiento mental. Lo primero que hay que eliminar son los marcos de las gráficas y los fondos de color. También vamos a eliminar las líneas de los ejes que sean innecesarias. Y si fuera una gráfica de puntos, hay que unir consecutivamente estos puntos. Estos principios forman parte de un libro que se llama Gestalt, Principios de Percepción Visual. Eliminar el desorden también implica dejar de estar centrando los títulos, los subtítulos y las cajas de texto que ponemos anexas de información y las conectamos con líneas a alguna de las barras. Eso ya hay que dejarlos. La alineación tiene que ser todo hacia la izquierda. El título, los subtítulos, cualquier caja de información, todo alineado a la izquierda, no centrado. Y si hubiera alguna necesidad de relacionar cajas de texto con barras, simplemente las resaltamos de color y lo demás lo dejamos en grises. Y si son 2 o 3, las cajas en la misma secuencia, 2 o 3. Y por lectura, la primera caja corresponderá a la primera barra, la segunda y la tercera consecutivamente, como en este ejemplo. Ahora, hay veces que entendemos esto de contar una historia con datos de una manera no asertiva y decimos, entonces voy a hacer una presentación con mucho más diseño y eliminar todos los datos y todo el desorden que pueda haber en la barra y solamente dejar, por ejemplo, puntitos. Y al momento de hacer eso, creas todavía más procesamiento mental porque quedó tan reducido que es difícil de interpretar. Tiene que haber un balance como todo en la vida. En este caso se hizo un contraste no estratégico. En una de las gráficas, por poner puros puntitos, vamos a ver que la sugerencia será regresar a las gráficas de barras en este lado secuenciadas, pero se va a mejorar el desorden simplemente resaltando los puntos con color, con contrastes,
en color azul y grises, donde queremos poner la atención del auditorio. La lección número 4 de esto de contar una historia con datos es enfocar la atención donde tú quieras, porque es tu presentación ejecutiva. Tienes que llevar a la audiencia a los puntos donde tú vayas a querer que pongan atención. Primer paso, en una diapositiva fácilmente te caben 4 gráficas. ¿Cómo va a ser la secuencia de lectura? Y hay gente que lee de arriba abajo 1, 2 y luego la columna de la derecha 3, 4. Pero no, nosotros leemos de izquierda a derecha 1, 2 y bajamos al otro renglón 3 y 4. A esta secuencia se le llama de zigzag o Z. En tu presentación puedes llamar la atención a ciertos puntos de la gráfica o del texto o de la diapositiva utilizando estos consejos, jugando con color, que todo esté en un color y luego del otro lo resaltas, con un tamaño de letra diferente, encerrándolo en una caja, en negritas, en itálicas, subrayado o separando los párrafos y dejando el texto que quieras resaltar solito. Y aquí tenemos un ejemplo de la industria automotriz con una gráfica de quejas de diseño que se puede utilizar como en otros videos hemos visto del año pasado de Core Tools, por ejemplo. Se va a presentar la gráfica tal cual, pero no está contando una historia y no está llamando la atención a ningún lado. ¿Cuál sería la propuesta? Pues simplemente resaltar con color algunas características importantes. Por ejemplo, de las 10 quejas, 7 se presentan con una frecuencia mayor de 10 por cada 1000 vehículos. Y se invita a un debate si será aceptable esta tasa de fallas. Vamos a ver esa gráfica. O todavía mejor sería que de ese top 10, de esas 10 quejas principales de diseño, marcaras que 3 están relacionadas con ruido y que pusieras cajitas donde expliques en esas 3 cuál es la razón. Por ejemplo, el ruido al manejar pues es en la lluvia. El ruido del motor es cuando el carro no se ha utilizado en un cierto tiempo y se vuelve a utilizar. Y el ruido del viento es cuando se va a una alta velocidad por la carretera. En las tablas, como ya vimos, se utiliza el mapa de calor y muchas veces pintamos como si fuera un arco iris con una escala de colores de 0 a 10, muy compleja. Si a veces de verde, amarillo y rojo es compleja, con un arco iris queda todavía más compleja. Aquí vamos a ver una gráfica o una tabla más bien, donde el morado significa 10 o más, pero hay personas que podrían interpretar el morado como un rojo mucho más severo y pondrían esos porcentajes o esas calificaciones como un 1, y no, en realidad son una calificación de 10. Eso por los colores de la escala. ¿Qué vamos a recomendar? Lo que ya hemos hablado, una escala pero en saturación de un solo color, que sería básicamente el azul. Y un detalle muy importante que me pareció en este libro, que se los comparto, es que cuando señales alguna barra o columna de alguna gráfica de algún cierto color, ya hemos dicho que el azul, pero también utiliza el color de la marca de tu empresa. Si el logotipo de tu empresa es de cierto color, conviene que el color a resaltar sea el color de tu empresa. Si no hay opción, pues puede ser en color negro, que ese nunca falla, o bien utilizar un color complementario a los colores que estás utilizando en tu presentación. Hay que saber combinar estos colores. La lección número 5 para contar una historia con datos es pensar como un diseñador. ¿Cómo piensa un diseñador? En 3 pasos. Número 1, resalta lo importante. Número 2, elimina los distractores. Y número 3, crea una jerarquía clara de información. Va de inicio a fin, de lo general a lo particular. Esta va a ser la estrategia para trabajar. En este caso vamos a ver una gráfica
donde vamos a comparar a través de los años cómo ha subido o aumentado el porcentaje de personas que tienen compromiso matrimonial. Normalmente a través de los años pues podemos ver una tendencia hacia la baja. Sin embargo, a través de qué educación tienen las personas, notamos que la más alta tasa de compromiso matrimonial se mantiene cuando tienen una carrera profesional o educación superior. Y es una gráfica que se presenta tal cual, pero hay que pensar como diseñador. Primero hay que resaltar lo importante. Si el mensaje va a ser ese, que las personas que tienen carrera o más educación son las que mantienen un mayor porcentaje de compromiso matrimonial, pues será ese el color que hay que resaltar y lo demás en otro color secundario. Y alguien podría pensar que tantas barras y tantos porcentajes sería un distractor. Lo que se recomienda aquí es una gráfica de pendientes donde quitamos toda esa información de la barra y simplemente vemos las líneas a través de los años y ponemos el nivel escolar del lado izquierdo para quitar tanto distractor. Para utilizar niveles jerárquicos podemos utilizar una gráfica con dos ejes, en este caso de la satisfacción o insatisfacción que tengan de un modelo, de un cierto producto, y podemos notar que lo que nos interesa es los que tienen un alto grado de satisfacción, pero también mucho grado o cantidad de cosas que salen mal. Ese sería el que hay que atacar, porque si tienen mucha aceptación, pues hay que tratar de darles un mejor servicio a nuestros clientes, quitando tantos defectos. Un diseñador también piensa en usar solamente la cantidad de palabras adecuada, como en este gráfico, que seguramente lo vimos tú y yo hace algunos años, que es cuando quiebran o terminan las relaciones amorosas a través del año que lo sacó Facebook, donde dice en San Valentín, después del Spring Break, que es muy gringo eso, el Día de los Tontos, que es el primer día de abril, los lunes, el verano, 2 semanas antes de Navidad, y el día de Navidad también hay muchos rompimientos amorosos. Pensar como diseñador nos habla de la estética y lo que no es estético. ¿Qué no es estético? Que no esté alineado, que los tipos de letra cambien en tipografía y en tamaño, porque también he visto que utilizan Calibri, que es la primera que sale, y después le pegan algo Arial o Times New Roman y queda ahí todo revuelto. Y empieza a hacer la gráfica que no es estética. Le llaman ellos también que es una gráfica sucia, que no es estética. El título centrado, que siempre lo ponemos título centrado, no, ya vimos que debe ser hacia la izquierda, que dejamos muchos espacios. Si es una gráfica apilada, antes y después ponemos unas líneas punteadas para ver si subió, si bajó los proporcionales de cada una de las secciones. Eso es totalmente innecesario. Y cuando queremos señalar algo en la gráfica, lo encerramos con una cajota roja y le ponemos un numerito ahí en texto. Todo eso hay que evitarlo, hay que tratar de hacer todas las buenas prácticas que hemos visto a lo largo del video en saturaciones azules y teniendo estética, el mismo tipo de letra, la alineación hacia la izquierda, todo del mismo tamaño, todo de la misma forma, como en esta gráfica. Hay que pensar como diseñador también al separar la información de algunas gráficas. Por ejemplo, cuando estamos sumando dinero recaudado a través de los meses, ya sea en ventas, por ejemplo, y ponemos una línea de meta. También se puede separar la gráfica si vemos, por ejemplo, ventas a través de los años y queremos agregar el pronóstico, pues en vez de que sea una línea continua, la podemos hacer punteada, y las fechas donde viene el pronóstico le podemos poner una pequeña sombra, y de esa manera como diseñador podemos separar dos áreas de la gráfica y mantener un solo visual. También podemos pensar como diseñador cuando ponemos
gráficas de columnas apiladas al 100% y separamos con colores la información que queremos resaltar. Y también pensamos como diseñador cuando lo hacemos con barras apiladas. La sexta y última lección para contar una historia con datos es esa: contar una historia. ¿Cómo se cuenta una historia? Un inicio, algo en medio y un final. Hay que llamar a la acción, como ya hemos dicho, al final de nuestra exposición. Si no, fue todo en vano. Normalmente seguimos una secuencia lógica horizontal. Podemos iniciar con un resumen ejecutivo, donde vengan los puntos A, B y C, y en las siguientes diapositivas vemos el detalle de A, de B y de C. Y como acabamos de ver, es muy importante iniciar con la idea fundamental, desglosarla y cerrar con la misma idea fundamental para que en esas 3 repeticiones nos quede el mensaje mucho más claro para la audiencia. Y bien, profesionistas, esas fueron las 6 lecciones para contar una historia con datos. Me da mucho gusto que hayan estado en este video. ¿Verdad? No podemos terminar así. No, todavía no se va a acabar. Si están viendo cuánto queda el video, pues se habrán dado cuenta que todavía no se va a acabar esto. ¿Qué falta? Pues los ejemplos prácticos. Vamos a practicar con 2 ejemplos. Vamos a iniciar con una gráfica que habla del precio de lista de lanzamiento de algún producto por año. Con esta gráfica hay que entender el contexto en el que estamos. El siguiente paso va a ser quitar los colores de esta gráfica. En este contexto resulta que es relevante resaltar del año 2010 en adelante, por eso le vamos a cambiar de color a esas columnas. Quizás en este momento te has dado cuenta que esa no sea una gráfica adecuada. El paso 2 recuerda que es una gráfica efectiva. Vamos a cambiarla por líneas mejor. ¿Qué notamos? Que todos tienen la misma duración en años y las líneas quedan muy chiquitas. Mejor vamos a dejar solamente los años y las líneas apiladas una encima de otras. Paso 3, hay que eliminar el desorden. Vamos a quitar el cuadrado o el marco, las líneas que vienen ahí de los ejes horizontales auxiliares. Vamos a limpiar la caja de etiquetas de los productos y mejor le vamos a poner el producto a cada línea correspondiente. Vamos a hacer esos cambios y queda así. Falta agregar el nombre de los ejes y alinear el título, como ya vimos, a la izquierda. El paso 4 es enfocar la atención donde tú quieras. Podemos poner un punto promedio de los precios de los productos donde están actualmente. El paso 5, piensa como diseñador, pues podemos poner una franja sombreada del rango donde podemos sugerir que puede iniciar el precio de nuestro producto. Y 6, cuenta una historia. Quizás puedas agregar un título que también llame a la acción, que diga: para ser más competitivos, recomendamos introducir el producto debajo del promedio, que es de $223, en un rango entre $150 y $200. ¿Qué tal? Si nosotros seguimos estas lecciones de la 1 a la 6, podemos hacer cambios completamente positivos en las presentaciones ejecutivas que hacemos a nuestra audiencia en nuestros trabajos. Vamos a ver aquí de izquierda a derecha el antes y el después del gráfico gracias a las lecciones que hemos aprendido en este video. Vamos a hacer un segundo ejemplo
iniciando con esta gráfica para entender el contexto. Entendiendo el contexto, podemos notar que tenemos a través del tiempo un volumen de tickets que es recibido y otro volumen de tickets que es procesado. Y verlo en columnas quizás no sea tan favorable, por eso el paso 2 es, de estas 6 lecciones, el paso 2 es exactamente tener una gráfica efectiva. ¿Qué tal de líneas? Y queda así. El paso 3 es eliminar el desorden, porque esta es una gráfica como sale en Excel. Primer paso, quitar el marco. Segundo paso, quitar todos los ejes que salen de manera horizontal y que tachan la gráfica que estamos presentando. También hay que quitar las marcas que están como datos en cada línea, para dejar la línea solita. Vamos a darle forma a los ejes, quitándole las 2 decimales al eje de las Y's y en las X cortando los nombres de los meses solamente con 3 letras. Para limpiar la caja de etiquetas, vamos a poner solamente si la línea es de volumen de tickets recibido o procesado. Y para ser coherente con lo que hemos puesto en colores de las líneas, también el texto de recibido y procesado lo vamos a poner del mismo color que tengamos la línea. El siguiente paso es piensa como diseñador. Recuerda que el diseñador no pone tantos colores, lo que busca es simplemente resaltar aquellas cosas donde hay que poner atención. Por lo tanto, vamos a poner todo en gris. El paso 4 es enfoca la atención donde tú quieras. ¿Cuál de los volúmenes de tickets es el que quieres resaltar? ¿El de recibidos o el de procesados? Y ese es el que tú vas a marcar con color azul. El paso 5 es piensa como diseñador. Falta el valor de cada uno de los puntos porque los hemos eliminado para transmitir un mensaje. Vamos a agregarle esas etiquetas. Pero el diseñador no busca tener los distractores. ¿Cuáles son los únicos datos que nos interesan a partir donde el volumen de tickets recibido no lo podíamos satisfacer con el procesamiento actual? Vamos a dejarlo a partir de agosto, los datos numéricos de cada uno de los puntos. Piensa como diseñador agregando título, el nombre de los ejes, algún subtítulo, en la alineación que ya hemos visto en este video. Y el paso 6 es cuenta una historia. Vamos a poner como título de la diapositiva, favor de aprobar la contratación de 2 personas de tiempo completo, como subtítulo, para reemplazar a aquellas 2 que renunciaron el año pasado. El título de la gráfica, el volumen de tickets a través del tiempo. En el eje horizontal, los meses del año 2014, en el eje vertical, el número de tickets. La línea que viene resaltada son los procesados y la línea de gris, los recibidos. En mayo ponemos una línea que dice una caja de texto. 2 empleados renunciaron en mayo. Después de los siguientes 2 meses pudimos procesar la misma cantidad que era recibida, más o menos, pero después del incremento de agosto no hemos sido capaces de ponernos al día con los tickets recibidos. Es por eso que a partir de agosto vemos los numeritos donde notamos que los procesados son menos de los recibidos. Y abajo ponemos simplemente las notas de la gráfica con el detalle y la información donde se obtuvo esta gráfica. Quiere decir que ya con esta información queda así tu diapositiva.
¿Qué les pareció esta transformación que hicimos de la información? Está interesante y es muy sencillo siguiendo las 6 lecciones para contar una historia con datos que hemos aprendido punto por punto en este video. Aquí la diapositiva del antes y el después de esta gráfica gracias a estas lecciones. Y bien, profesionistas, así llegamos al final, ahora sí, de un video más en su canal de Geo, recordándoles que las 6 lecciones para contar una historia con datos son: 1. Entiende el contexto. 2. Elige una gráfica efectiva, no como las de aquí atrás. 3. Elimina el desorden. 4. Enfoca la atención donde tú la quieras. 5. Piensa como un diseñador. Y 6. Cuenta una historia. Yo espero que con estos consejos en cualquier departamento y giro de la empresa donde estés puedas hacer unas presentaciones ejecutivas mucho más directas y que llamen a la acción, que es lo que queremos hacer con estos reportes, llamar a la acción para que las cosas sucedan. Es nuestra responsabilidad. Mi nombre es Raúl Cantú, este es su canal de Geo. Cualquier comentario o duda nos la pueden dejar aquí en los comentarios o nos lo pueden hacer llegar en correo y con mucho gusto les vamos a atender. Muchas gracias por la respuesta que estamos teniendo en las sesiones presenciales. Ya arrancamos y ahí vamos anunciando las siguientes fechas. Ya cerquita está León, Ciudad de México, Puebla, aquí en San Pedro, en Nuevo León, en casa. Y seguiremos anunciando todas las demás fechas con el favor de su preferencia. Como cada año. Tuvimos una pausa, pero ya estamos de regreso. Esperemos estar en su ciudad muy pronto. Muchas gracias por estar aquí, que tengan una excelente tarde y resto de semana y por su atención una vez más, muchísimas gracias.